Muy bien, y a propósito del tema del día de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes si consideran que en las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba debe o no participar la disidencia política que exige democracia en la isla. Yo los invito a que opinen a través de las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico. Ahí están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Ahora voy a conectar con un panel de lujo. Inicialmente voy a hablar con Justin Thomas, él es portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, una voz autorizada, un protagonista de esta noticia. Señor Justin Thomas, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muchísimas gracias, Jefferson. Es siempre un placer estar aquí con ustedes. Señor Justin, voy a ser muy puntual en esa primera pregunta. ¿El Departamento de Estado de los Estados Unidos ve con buenos ojos o considera que no es factible, no es conveniente que la disidencia cubana, los disidentes políticos cubanos también hagan parte de esta negociación, de estas conversaciones que ya están adelantando el gobierno del presidente Barack Obama y la dictadura de los hermanos Castro? Mire, Jefferson, nuestro objetivo es y siempre será que Cuba sea un país democrático, próspero y estable. Parte de eso, parte de esa democracia en Cuba, de esa democracia, es escuchar a la disidencia, a la oposición, y es algo que hacemos. De hecho, estamos comprometidos a promover los derechos humanos, y parte de eso, obviamente, son las reformas democráticas en Cuba. Como ustedes acaban de mencionar, nos reunimos en La Habana con algunos miembros de la oposición en Cuba y queremos escuchar la voz de la sociedad cubana. Precisamente por eso creemos que podemos mejor avanzar nuestros intereses y también dar más oportunidades al pueblo cubano si tenemos una embajada en La Habana, si restablecemos la relación diplomática con ese país. Ese es nuestro objetivo y vamos a continuar a escuchar todas las voces presentes en Cuba. Señor Justin Thomas, ¿cómo recibe el gobierno estadounidense que en días anteriores lo veíamos en una declaración, en el anterior informe, Josefina Vidal, que prácticamente pues, es la responsable, la representante del régimen de los hermanos Castro en estas negociaciones? Ella aseguró que si los Estados Unidos quiere que sus diplomáticos puedan recorrer otros lugares de Cuba, poder salir de ese margen digamos, de territorio en donde solamente están autorizados a moverse, ellos tienen que dejar de cooperar y de reunirse con los disidentes. ¿El gobierno norteamericano accederá a esta petición que ha hecho el gobierno cubano, prácticamente una advertencia? Jefferson, obviamente todo esto es parte de las conversaciones que tuvimos con la delegación cubana en La Habana y que vamos a tener también cuando esa delegación nos visita en Estados Unidos. Ese restablecimiento de relaciones diplomáticas, lo que pueden hacer los diplomáticos estadounidenses en Cuba, el acceso que los cubanos tienen a nuestra embajada, son temas muy importantes para nosotros y que vamos a conversar con esa delegación. Continuamos esas conversaciones, obviamente vamos a insistir en esos puntos y como dijo la subsecretaria, no ve la posibilidad de dejar de encontrarnos con todos los miembros de la sociedad en Cuba. Parte de nuestro trabajo como diplomáticos es conocer y hablar con los miembros, los ciudadanos del país en que trabajamos. Y obviamente es algo que vamos a hacer en Cuba. Ahora es importante también para nosotros señalar que esos valores democráticos que defendemos, esa idea de hablar con todos los miembros de la sociedad, no es solamente una parte de la política norteamericana, sino un valor que los compartimos todos los americanos, del norte al sur. Y queremos que los demás países también de las Américas colaboren juntos también para avanzar esos intereses, los valores democráticos de todo el hemisferio. Señor José, yo quiero que usted me responda muy puntualmente. El tema del respeto de los derechos humanos, de las libertades civiles en la isla, al interior de Cuba, ¿hace parte de esta negociación o no hace parte de esta negociación? Mire, es el primer paso de restablecer relaciones diplomáticas
es solamente la primera parte de lo que va a ser un proceso de normalización de la relación con Cuba. Obviamente tenemos cosas muy administrativas, puntos logísticos que tenemos que tratar con los cubanos para abrir una embajada y establecer lo que van a ser las reglas bajo las cuales nuestros representantes trabajan en la isla. Pero esa conversación sobre otros temas, como por ejemplo derechos humanos, va a continuar a largo plazo. Tenemos asuntos en común, intereses en común que queremos trabajar con los cubanos. Por ejemplo, para citar solamente algunos, temas del medio ambiente, aplicación de la ley, temas del narcotráfico. Entonces, todo eso es parte del diálogo que esperamos tener con Cuba cuando normalizamos las relaciones o en el proceso de normalizar esa relación. Ahora, esa parte logística de abrir una embajada, obviamente, es una parte muy reducida de los temas que esperamos tocar con los cubanos, pero sí, derechos humanos y derechos democráticos son parte de ese diálogo. No es posible no hablar de eso, es prioridad para Estados Unidos, y obviamente cuando hablamos de derechos humanos universales, hablamos del derecho de la libre expresión y el derecho, los derechos fundamentales democráticos. Sí, señor Joseph, yo se lo pregunto porque prácticamente pues sigue siendo la misma noticia, no solamente en Cuba, sino en los Estados Unidos, esa petición que está haciendo un sector de la disidencia cubana, no solamente de que les permitan participar en las negociaciones, sino también que esas negociaciones no se den al mismo tiempo que el régimen de los hermanos Castro continúa violando derechos humanos. El próximo mes de abril precisamente se va a dar la Cumbre de las Américas, en la que estará muy posiblemente presente el presidente Barack Obama y el señor Raúl Castro, el líder del régimen cubano. ¿Usted cree que para esa fecha ya estarán restablecidas las relaciones diplomáticas en su totalidad entre ambos países? Mire, Jefferson, no voy a dar una fecha. No sabemos todavía, obviamente es un proceso, no tenemos nada determinado. Pero para hablar un poco del tema de los derechos humanos y la violación de los derechos humanos por parte del gobierno cubano, obviamente condenamos todo ejemplo de acoso, de uso de violencia por parte del gobierno contra los ciudadanos cubanos. Es muy importante que insistimos en ese tema de condenar esos tipos de acciones. También llamamos a los demás países americanos a defender los valores democráticos en la Cumbre de las Américas. El presidente Obama sí dijo que participaría en la Cumbre de las Américas y esperamos esa participación, esa posibilidad de dialogar con los demás países de América Latina. Y mire, un tema muy importante para nosotros es que la sociedad civil cubana esté representada en la Cumbre de las Américas. La sociedad civil es una parte fundamental de la democracia. Todos los países americanos, miembros de la cumbre, identificamos así que los derechos humanos son muy importantes. Queremos ver el pueblo cubano representado a través de la sociedad civil en la cumbre para que ese pueblo, para que la sociedad civil pueda participar lado a lado con las demás sociedades civiles americanas. Señor Josten, sabemos que su tiempo es muy corto. Le voy a hacer una última pregunta y tiene que ver con esos calificativos que utilizaron algunos sectores de oposición en los últimos días en el Congreso de los Estados Unidos. Para ellos es una farsa y es una traición que el gobierno de los Estados Unidos haya accedido a negociar, a conversar con el régimen, inclusive haya accedido a levantar sanciones económicas, mientras que el régimen no se ha comprometido aún a un respeto de los derechos humanos. ¿Usted qué le puede responder, señor Josten, a estos sectores de oposición, a estos disidentes que estuvieron en el Congreso de su país, no solamente hoy, sino también a comienzos de esta semana, e hicieron estas críticas tan fuertes contra el presidente Barack Obama? Quiero responder de una manera muy clara. Nuestro objetivo en Cuba es de empoderar al pueblo cubano para que el pueblo cubano tenga más oportunidades para avanzar, para que ese pueblo pueda aprovechar de nuevas oportunidades, de mayores recursos para mejorar su propia vida. Ese es nuestro objetivo y esa es la idea detrás de esa iniciativa del presidente.
Queremos que el pueblo cubano tenga más oportunidades. Hablamos de las telecomunicaciones, por ejemplo, hablamos de la posibilidad de enviar más recursos de los Estados Unidos hacia Cuba, precisamente para que tenga más en mano el pueblo cubano. Y eso va a ser nuestra política. El presidente fue muy claro en eso y esperamos así avanzar nuestro interés hacia una Cuba más democrática, más próspera y también más estable. Señor Yusen Thomas, yo le agradezco el tiempo que usted le ha concedido a toda nuestra audiencia para clarificar, claro está, la posición de los Estados Unidos. Muchas gracias por esta entrevista. De nada, es un placer. Muy bien, y voy a presentarles ahora un informe a propósito de lo que sucedió en las últimas horas en el Capitolio de los Estados Unidos, en Washington. 3 voces disidentes al régimen de los hermanos Castro se escucharon en las últimas horas en el Parlamento estadounidense frente a un numeroso grupo de legisladores del Subcomité de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. Berta Soler, Jorge Antúnez y Sara Fonseca exigieron una mayor participación en los diálogos que mantiene el gobierno del presidente Barack Obama con el régimen cubano, a quien acusan o al que acusan de violar sistemáticamente los derechos humanos. Los opositores aseguraron que no aceptan un acuerdo en el que ellos no estén incluidos. La voz de la disidencia cubana se escuchó en el Capitolio estadounidense. Esta vez, el Subcomité de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes fue quien le dio el micrófono a la oposición cubana para que expresara sus inquietudes frente al acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. Sentados frente a un numeroso grupo de congresistas, 3 disidentes cubanos manifestaron su desacuerdo con la normalización de relaciones diplomáticas que Estados Unidos inició el año pasado con Cuba, porque según ellos daría legitimidad a un régimen al que describieron como violador sistemático de los derechos humanos. Jorge Luis García Pérez, conocido como Antúnez, miembro del Frente Nacional de Resistencia Civil, aseguró ante el subcomité que gran parte de la oposición de Cuba considera los acuerdos entre Estados Unidos y el régimen como una traición ante las aspiraciones del pueblo cubano. Estos acuerdos, considerados por parte importante de la resistencia cubana como traición a los anhelos libertarios de un pueblo, son inaceptables. La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, en una intervención histórica, fue clara con los temas que exigen quienes disienten al régimen de los hermanos Castro. En su visión totalitaria, la dictadura pretende monopolizar la identidad nacional por medio del uso de la fuerza contra cualquier activista independiente. En Cuba no existe la separación de poderes, las libertades de expresión y asociación. Continuamos siendo reprimidos y la Constitución establece que el Partido Comunista es la fuerza rectora de la sociedad. Las exigencias, al igual que los cuestionamientos, fueron concretos. La activista Sara Fonseca dijo que los hermanos Castro utilizan el acercamiento con Estados Unidos como una estrategia para perpetuarse en el poder. Por supuesto que todo tipo de ayuda que se reciba en Cuba para la oposición es muy importante. Con fotos en sus manos, citando testimonios de personas reprimidas por el régimen y cifras de detenciones arbitrarias, los disidentes pidieron a Washington exigir cambios concretos en la isla. La audiencia en el Subcomité de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes se cumple 2 días después de la celebrada en el Senado de Estados Unidos, también de mayoría republicana, donde Rosa María Payá, hija del disidente fallecido Osvaldo Payá, exigió una mayor participación de la sociedad cubana en su totalidad frente a los diálogos. Realmente espero que en coherencia con los valores democráticos que defiende este país, sobre esa mesa de negociaciones estén las demandas de los ciudadanos cubanos y esté la realización de un plebiscito por elecciones libres y plurales, que está en la base de la democracia. Muy bien, a esta hora conecto con otro protagonista de esta noticia, Jorge Luis García Pérez Antúnez, es disidente cubano, defensor de derechos humanos. Estuvo en las últimas horas en el Congreso de los Estados Unidos, explicándole a los congresistas estadounidenses por qué hay un sector de la disidencia cubana que no está de acuerdo con que el presidente Barack Obama en este momento esté llevando a cabo esta negociación. Señor Antúnez, bienvenido al programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas. Gracias para ustedes y gracias por esta importantísima oportunidad. Para nosotros es muy importante tenerlo hoy, señor Antúnez. Una pregunta concreta.
¿cuál fue la reacción o cómo percibe usted la respuesta que tuvieron los congresistas estadounidenses luego de estas declaraciones tan contundentes que usted entregó ante el Pleno del Congreso, que será finalmente el que tomará la decisión si levanta o no ese embargo contra la dictadura cubana? Bueno, mira, yo creo que la decisión, o sea, las posibilidades ejecutivas del presidente Barack Obama quizás no le den la posibilidad de eliminar efectivamente el embargo, cuando, por todo es sabido, de que el embargo tiene que tener la aprobación de partes importantes de la Cámara para lograrlo. Y más aún, si vemos el amplio rechazo que está teniendo la política de acercamiento y entendimiento con la tiranía. Ustedes, mientras escuchaba, oía mencionar de que parte de un sector de la oposición. No, yo diría que no. Yo diría que la oposición política cubana, en su mayoría, salvo algunas excepciones, está en contra de la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, sin que por ello, sin antes imponerles o que Reina acepte una serie de condiciones que serían primordial. Para nosotros esta oportunidad de participar hoy en esta importante audiencia, además de haber sido testigos y partícipes de este tan importante ejercicio de democracia, representa para nosotros un fuerte apoyo y solidaridad, pues allí recibimos comprensión y notamos algo, que a pesar de que habían algunas diferencias de criterios, vimos que el tema de Cuba es básico, es primordial y es en esa importante agenda en lo que es la política internacional de este país. Señor Antúnez, permítame, también quiero integrar a este programa de Miami, Florida, Manuel Cuesta Morúa. Él también es opositor político cubano. Está desde el pasado martes, bueno, desde comienzos de esta semana en los Estados Unidos. Allí testificó ante el Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado de la Potencia Norteamericana sobre las razones que llevan a un sector de la disidencia a criticar, a cuestionar estas conversaciones que se están dando entre el presidente Barack Obama y la dictadura de los hermanos Castro. Señor Manuel Cuesta, yo quiero preguntarle a usted específicamente cuáles son las demandas que ustedes tienen y por qué razón quieren participar en un diálogo que ustedes consideran ilegítimo en la medida en que se está haciendo, según ustedes, con un gobierno que no respeta los derechos humanos y que viola todas las libertades civiles. Sí, gracias por esta invitación. Un saludo a mi amigo y hermano Antúnez. Yo soy parte de ese sector que Antúnez describía y ustedes también mencionaban anteriormente, que no se opone en principio y por principio a la normalización de las relaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba. Soy parte de ese pequeño sector y creo que para nosotros lo fundamental ahora mismo no es si el gobierno cubano y el gobierno norteamericano restablecen sus relaciones de naturaleza diplomática, sino el hecho de qué podemos hacer de conjunto toda la oposición política, más allá de nuestras diferencias, para tratar de impulsar una agenda democrática, una agenda común. Obviamente hay enfoques diversos, hay matices, pero hay una coincidencia política fundamental en la dirección de que Cuba debe ser un pleno Estado de Derecho, que se deben respetar las libertades fundamentales y que los derechos humanos son una de las agendas básicas que debe plantear toda la comunidad internacional, incluyendo los Estados Unidos. Si ese proceso se hace desde la confrontación tradicional o se hace desde la normalización de las relaciones internacionales, no es para un sector de la oposición que no difiere del otro sector de la oposición que se opone a la normalización, más por el hecho de que tenemos un enfoque y un matiz distinto. Yo creo que lo fundamental pasa por buscar puntos comunes y que la solidaridad de la comunidad internacional y la solidaridad de los Estados Unidos, como ha sido manifiesto, pues no cese justamente en este minuto. Ahora nosotros tenemos la opción de
empezar a recuperar al interior el debate democrático. Creo que el diálogo, si se produce, que se debe producir, es el diálogo entre el gobierno cubano y su sociedad para los derechos humanos y ser acompañado por los Estados Unidos y por el resto de la comunidad internacional. Señor Manuel, usted toca un punto bastante importante y de alguna manera, pues bueno, guardando, digamos, las proporciones, coincide en parte con algo que planteó la representante del régimen cubano en estas negociaciones con los Estados Unidos, con Josefina Vidal, y tiene que ver con que, pues prácticamente es un asunto interno el tema de los derechos humanos, que usted lo traduce en un diálogo entre la oposición política y el gobierno. ¿Usted cree realmente que esto debe ser un asunto interno o debe ser prácticamente dialogado, debe ser incluido en esas negociaciones que está adelantando los Estados Unidos? Un matiz, la definición de la agenda de derechos humanos coincido con todos los que creen que es un diálogo que debe producirse y una transformación y una lucha que debe producirse al interior de Cuba. El asunto es de los cubanos. El matiz que quiero poner en esta dirección es que esa lucha por los derechos humanos es una lucha universal y que la comunidad internacional debe acompañar a todos los cubanos y a aquellos que venimos luchando por la democratización del país para que esto se lleve adelante, para que tenga capacidad y posibilidades de éxito, porque está claro que no hay lucha por los derechos humanos, no hay lucha por la democratización que pueda ser llevada sola, que no sea acompañada históricamente por aquellos países y aquellas naciones y aquellas sociedades que tienen en su ADN, como es el caso de los Estados Unidos, el tema de las libertades civiles, de las libertades fundamentales y los derechos humanos. Deben acompañarnos y deben seguir apoyándonos, pero somos los cubanos los que debemos definir la agenda de la democratización y buscar al interior de Cuba tener el peso político y el peso social que es importante para que esta agenda no pueda ser ignorada más, como ha sido durante todo este tiempo por el gobierno cubano. Señor Manuel Cuesta, yo le pido el favor que no se nos vaya a ir. Vamos a hacer una primera pausa comerciales. Cuando regresemos voy a preguntarle a José Luis García Pérez Antúnez, otro disidente cubano que también estuvo ante el Congreso de los Estados Unidos. Voy a preguntarle también lo mismo, si él cree que esta agenda de la democratización de Cuba debe ser un asunto interno de los cubanos, del régimen cubano, que debería discutir con la oposición, o si por el contrario tiene que hacer parte de esas negociaciones que ya está adelantando el gobierno de los Estados Unidos con el régimen, con la dictadura de los hermanos Castro. Voy a leer algunas de las respuestas que nos dan nuestros televidentes a la pregunta que planteamos hoy, si creen o no que la disidencia política que exige democracia en la isla debe participar o no de estas negociaciones. A esta hora nos escribe @HMesar, él dice que claro que debe participar la disidencia porque pues según él es el grupo más importante. Gustavo Cortés nos dice que por supuesto, de lo contrario seguirá la represión del régimen, la corrupción y la privación de las libertades. Y Nana Chagu nos dice hasta ahora los más afectados son el pueblo, deben participar o los beneficios solo serán para los Castro. Muy bien, vamos a una primera pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.